en lo que se llama la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Fíjese que yo un día que andábamos evangelizando por aquí cerca, pues me encontré con un hombre. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Vamos a tener nuestra primera lectura en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, 15. Pero vamos a empezar del 14. Si ya lo tenemos, dicen amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así. Leamos todos juntos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria al Señor. Este era un misterio, este era un secreto divino, aún no revelado. No es secreto no es secreto que Dios tenía para Israel o para los gentiles. No era un secreto. Lo que pasa es que el pueblo de Israel aún está cegado. Pero Dios tiene propósitos para su pueblo de Israel. Hay pactos para su pueblo. Y un día el pueblo de Israel le va a ser quitada esa venda. Pero en nuestro tiempo ya hay judíos que sí han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos se llaman judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos, porque ya tienen a Cristo en su corazón. Pero la mayoría del pueblo de Israel todavía están esperando al Mesías. Pero este secreto escondido, dice, en Dios era la creación de un nuevo orden celestial de seres escogidos, de judíos y gentiles. Ahí están escogidos los dos pueblos, judíos y gentiles. Vamos a ver lo que es la iglesia. Esto era lo que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver la iglesia y sus miembros. Vámonos a Lucas, capítulo 19, versículo 10. Hermana Michelle, si lo tienen, me lo leen. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Este tema es el Hijo de gloria a Dios. Sin Dios y sin amor y sin esperanza de ser salvo. Esa es la gracia de nuestro Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido. Somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y faltan muchos, como mi hermana lo decía hace poco, faltan muchos que tienen que venir al Señor para que su iglesia esté completa, hermano. Tenemos una comisión, todos los creyentes, los hijos de Dios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que ese número sea completo y el Señor venga por nosotros, hermano. La iglesia como el propósito presente de Dios. En el Nuevo Testamento se revela
que la iglesia es el propósito central de Dios. Ese es el propósito de Dios, su iglesia. La iglesia es la compañía de creyentes formados por judíos y gentiles, que son llamados, dice, a salir fuera del mundo. Para eso nos ha llamado al Señor. Estamos en el mundo, pero ya no participamos de las cosas del mundo. El Señor nos ha llamado a salir fuera del mundo. Y dice la palabra del Señor que tuvo que venir el Señor Jesús para que eso fuera una realidad. Se juntan, dice, en una unión viva por el bautismo del Espíritu Santo, por medio del bautismo. Vamos a ver el otro concepto. El concepto de la iglesia se divide en dos categorías. En dos categorías. El énfasis principal, dice, en el Nuevo Testamento está en la iglesia como organismo. Como organismo. Esa es la iglesia que Dios ve. La que ve en nosotros es la iglesia como organismo. Ella es la iglesia de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Usted, todos somos los que hemos nacido de nuevo. Somos la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia como organismo. Es la unión viva, dice, de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Porque hay muchos que dicen ser creyentes. Pero, ¿qué pasa? Sus actos son diferentes. Muchas personas dicen, sí, yo soy creyente. Pero en sus actos dicen lo contrario. Por eso es que la iglesia de Dios es la que Él ve en cada uno de nosotros. Porque uno puede decir, yo soy creyente, y puede decir tantas cosas, pero lo que Dios ve es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esa es la iglesia como organismo, que es la que Dios ve. Dice, la unión viva de todos los verdaderos creyentes en Cristo. Esa verdad distintiva, dice, se presenta a partir del día de Pentecostés. A partir de ese día empieza lo que es la unión viva de todos los creyentes en Cristo Jesús, donde fue derramado el Espíritu Santo en aquellos varones, ¿verdad? En el libro de Hechos, allí habla, ¿verdad? De cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, con el advenimiento, dice, del Espíritu Santo, y que acaba con la venida de Cristo, porque Él viene por su iglesia. Ahí termina, cuando el Espíritu Santo también va a ser levantado con su iglesia para ir a recibir a Cristo, ¿verdad? Viene por su iglesia, y la iglesia, dice, será arrebatada, sacada fuera del mundo y llevada al cielo. ¿Se alegra, hermano? Gloria a Dios, porque esos somos nosotros también, y mucho más que faltan. Así es que llevemos las buenas nuevas de salvación, porque faltan todavía. Ahora viene el otro punto, la iglesia local organizada. Este es otro, la iglesia local organizada. Esa es la que el hombre ve. Nosotros vemos muchas iglesias, ¿verdad? Como le decía, que me decía este hombre que encontré por allí, ¿y por qué tantas iglesias? ¿Y por qué tantos nombres? Y él tenía muchas dudas, porque hay iglesia como organismo de Dios y hay iglesia organizada. Es la que el hombre ve. Pero ¿por qué hay iglesias organizadas? Acuérdese que tenemos leyes
Y no podemos hacer reuniones así y bueno, las autoridades van a decir, bueno, ¿y qué están haciendo esta gente allí? ¿Y para qué se reúnen? No, es necesario, tenemos que estar también cumpliendo también las leyes terrenales. Entonces, por eso es que hay muchas iglesias, muchas. Y cuando hay una iglesia nueva, si gusta y puede sacar su membresía, con 50 personas ya puede sacar su membresía y presentar sus estatutos al Ministerio del Exterior. Eso sí, que eso se tarda un montón, porque dicen que son prensas así de solicitudes que hay. Prensa. Tienen que pagar abogado y todo eso. Por eso es que muchas iglesias no tienen su personalidad de su membresía. Pero esa es la iglesia organizada, la que el hombre ve, digamos, príncipe. Hay muchas iglesias, muchos nombres, todo el nombre que uno le quiera poner, ¿verdad?, a la iglesia que se va a formar. Entonces, esa es la iglesia que el hombre ve. La iglesia que el hombre ve. En el cuerpo de creyentes dice que profesan ser cristianos y se reúnen en una localidad o asambleas locales. Esa es la iglesia organizada. La palabra iglesia es una traducción de una palabra griega que se llama eclesía. Eclesía es una palabra griega que se usa, dice, para designar cualquier asamblea o congregación. Para eso se usa esa palabra. De personas, dice, reunidas con fines religiosos o políticos. La palabra significa, ya el significado de la palabra significa llamados fuera. Llamados fuera del mundo. A eso hemos sido llamados. Esta palabra se encuentra en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, que designa las diversas asambleas del Antiguo Testamento. Y le invito a mi hermana que me ayude en Hechos 7:38. Hechos 7:38. Y mi hermano me podría ayudar con la otra cita, Hechos 19:32. Hechos 7:38. Hermana Micho. Aquí están. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Amén, gloria al Señor. Cuando se usa la palabra iglesia, dice, donde la palabra se usa para una multitud, así como cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel en el desierto, ahí hablaba a una gran multitud del pueblo de Israel. Ahí se estaba utilizando esta palabra, pero en el Antiguo Testamento no existía la palabra iglesia. Leía en un diccionario bíblico que en los tiempos antiguos la palabra era Gaal. Luego después fue sinagoga. Y ya en el Nuevo Testamento es que aparece la palabra iglesia. Entonces aquí nos habla en este versículo cuando Moisés le hablaba a esa gran congregación, esa gran multitud del pueblo de Israel en el desierto. Hermano, en el 19. Sí, 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia
estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Amén, gloria a Dios. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, aquí habla también de la gran concurrencia, ¿verdad? Que es lo mismo como asamblea, multitud, reunión, congregación. Pero en el Antiguo Testamento no existía la palabra iglesia, por eso dice, una gran concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Cuando se usa la palabra iglesia como cuerpo de Cristo, se refiere a los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. A eso se refiere, porque el Señor nos ha sacado del mundo. Ya no tenemos que estar participando de las cosas del mundo, porque el Señor ya nos sacó. Ahora viene la otra parte. La iglesia, una revelación del Nuevo Testamento. No se encuentra en el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, ¿verdad? El concepto de una iglesia formada no se encuentra. Se habla de multitud, de reunión y de asamblea, también lo habla. Entonces dice, de una iglesia formada por judíos y gentiles. No se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice que sean salvos y reunidos para la vida eterna. No se encuentra. Solo en el Nuevo Testamento da la revelación divina de lo que es la iglesia. El plan de Dios era necesario que Cristo viniera primero para morir en la cruz. Era necesario que viniera Cristo y muriera en la cruz. Hermanito, me quisiera buscar Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. La otra me va a leer, usted me busca, usted hermana me busca Hechos 10, hermana Dani. Hechos 10, versículo 12 y 13. Mi hermano me va a buscar Mateo 16, 18. Mateo 10, capítulo 16, versículo 18 y 19. Vamos a leer. Usted me va a leer Hechos 10, capítulo 10, versículo 12 y 13, hermana aquí. ¿Ya? 18 y 19 versículos. Mateo capítulo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que las puertas del Padre no prevalecerán contra ella. 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. La roca es Cristo, hermano. Él es la roca. Él es la cabeza de la iglesia. Ahí, en este evangelio, podemos ver la palabra iglesia, ya en el Nuevo Testamento. Y las puertas del Hades no prevalecerán, dice, contra ella. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Decía un pastor, cuando usted le habla de Cristo a otra persona, usted le está entregando las llaves del reino. Cuando esa persona recibe a Cristo, usted le está entregando las llaves del reino. Ahora quiero que nos vayamos. Entonces dice, sin tener en cuenta, dice, la distinción
entre Israel y los gentiles. Dios ya no tiene distinción ahí. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue posible que Dios cumpliera ese su propósito. Ahora vámonos a Hechos 10 con mi hermana Blanquita, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 12 y 13. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Gloria al Señor. Aquí Pedro tuvo una visión. Él estaba en un lugar llamado Jope. Él dice que subió a la azotea y tenía hambre y le estaban preparando su comida, cuando vio que un mantel tomado con 4 puntas bajaba del cielo animales cuadrúpedos, de toda clase de animales. Aquí lo vemos, ¿verdad? Terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, dice, Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Mire qué precioso, y yo le invito a que lo siga leyendo más en su casa, pero ahorita vamos a leer el 28, de ahí mismo, dice, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Pasémonos al 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque Dios iba a ser un solo pueblo de judíos y gentiles, cada uno de ellos en su propio lugar y en su propio propósito eterno. Vemos aquí que llegando, dice, a ser los unos de los otros, con el advenimiento del Espíritu Santo, cada creyente llegó a la salvación y fue hecho miembro del cuerpo de Cristo, así judíos como gentiles. En ese tiempo solo los judíos tenían la promesa, ellos decían, porque los gentiles para ellos no era un pueblo grato, porque tenían el pacto, lo de la circuncisión, y ellos querían que los gentiles, para ser parte de la iglesia, tenían que circuncidarse. Pero ya cuando la iglesia del Señor y el apóstol Pablo les predicaba, ya no era necesario la circuncisión, porque el Espíritu Santo, cuando vino, y todo aquel que creyó en el Señor Jesús y recibió a Cristo, al Mesías, vino el Espíritu Santo, y ya no hay judío, ni hay gentil, ni griego, no. Todos somos uno en Cristo Jesús, porque lo leímos aquí. Dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ese es el que le agrada a Dios. Una vez dice que la iglesia esté completa y sea arrebatada en el rapto al cielo, el propósito divino
volverá a ser la distinción normal entre judíos y gentiles, que sean salvos en el periodo de la prueba, que seguirá en el arrepentimiento. Y esto es en el reino milenial. Pero eso se lo va a explicar mi hermana Carmen. Ella creo que le toca predicar, o no sé quién, pero eso se lo van a, lo del reino milenial, ellos lo van a explicar en su estudio. Ahora vemos la otra parte. El judío y el gentil y la iglesia de Dios. Judío, gentil y la iglesia de Dios. 3, ¿verdad? En la era actual, dice, la Biblia reconoce 3 grandes divisiones en la familia humana: el judío, el gentil y la iglesia de Dios. Quiero que nos vayamos a Primera de Corintios 10:32. Primera carta a los Corintios 10:32. Si alguien lo tiene ya, hermanito lo tiene ya, ¿me lo lee? Primera carta a los Corintios 10:32. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Según el propósito de la promesa divina, son el pueblo terrenal, escogido por Dios. El pueblo de Israel es el pueblo terrenal que Dios ha escogido. Para ellos hay pactos, hay muchas promesas que ahorita por el tiempo no lo vamos a leer, pero hay pactos para ellos. Entonces dice 10:32. Sí, pues, Primera de Corintios, ¿verdad, hermano? Ajá. 10:32. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque aquí ellos tenían tanta religiosidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos no podían juntarse también con los gentiles. Donde entraba un judío, no podía estar un gentil, no podía estar allí, porque ellos se creían diferentes, ¿verdad? Y realmente ellos son el pueblo escogido de Dios, pero es el pueblo terrenal, escogido por Dios. Ahora quiero que, los judíos, los hijos de Israel, es una nación que surgió de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas, los que iniciaron el pueblo de Israel. Ahora quiero que nos vayamos a Isaías 62. Quien me lo encuentre primero, me lo lee. Isaías 62, versículo del 1 al 12. Isaías 62, versículo del 1 al 12. Amén. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto en un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y será corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más
sino que será llamada Epsilá, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordéis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Buenas nuevas de salvación para Sion. Para Sion. La iglesia de Dios no se refiere a la membresía de las iglesias organizadas. Todas estas promesas son para el pueblo de Israel. Así que, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es orar por el pueblo de Israel, bendecir al pueblo de Israel, orar por la paz de Israel, independientemente lo que ellos hagan. Dios tiene un trato con ese pueblo. Dios sabe cómo va a tratar con ese pueblo. Tienen pactos, tienen promesas que Dios va a cumplir con ese pueblo, porque es el pueblo escogido de Dios, donde nació el Señor Jesús. También dice, sino que todos los redimidos que habrían sido salvos durante la era actual, todos los que forman la iglesia de Dios, que han nacido de nuevo, entran en el reino de Dios. Quiero que vayamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice la palabra. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el Señor Jesús. Todos los que hemos nacido de nuevo, el Señor ya nos predestinó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Han sido, dice, conformados conforme a la imagen de Cristo. Les invito que vayamos a Juan, Evangelio de San Juan 3:5.
Evangelio de San Juan 3:5, y dice la palabra del Señor 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nos es necesario nacer de nuevo. Y si aquí, entre los que estamos, alguien no ha recibido a Cristo o tiene dudas de su salvación, es mejor que haga nuevamente la oración, porque es mejor estar bien seguro, pero bien seguro y más que seguro, que si el Señor viene esta noche, vamos con Cristo, hermano. Así que yo les invito, porque para conformar la iglesia, porque el Señor viene por nosotros, y la iglesia de Cristo somos los que hemos nacido de nuevo, hemos sido conformados, dice, conforme a la imagen de Cristo. Ya no están en Adán, en la vieja naturaleza. Tenemos todavía unos segunditos y vámonos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Dice la palabra así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no estamos en la creación de Adán, ya no estamos en esa vieja creación, ya estamos en Cristo, hermanos, sino que estamos, dice, en Cristo, participando de una nueva creación. Le invito a que vayamos a Colosenses 2:10. Ya vamos a terminar. Colosenses 2:10. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, gloria a Dios. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En qué? En Cristo, hermano. En Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos sus miembros de un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Solo el último versículo le voy a decir. En Colosenses 3:11. 3:11. Ahí cerquita, ahí mismo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Ahí está la plenitud de Dios. Si estamos en Cristo, perdón, Dios cambia nuestra nacionalidad, sino que en Cristo, dice, Él es todo y en todo, todo y en todo. Y ahora, ¿qué somos, hermanos? Somos ciudadanos del cielo, hermano. Eso es lo que somos, porque Cristo está en nosotros. Así que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, de la doctrina de la iglesia, Señor. Le suplico en esta hora, Padre, que si hubiera alguien que ha venido con algún dolor, Señor, dolor muscular o cualquier problema en su estómago, Señor, problemas en su vista, en cualquier parte de su cuerpo, Señor, Papito Santo, que no salga de este lugar, Señor, sin antes que usted haya puesto su mano bendita en ese cuerpo y le dé la sanidad, Señor. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes, y le pido que bendiga también grandemente a los que no pudieron estar también, Señor. Le suplicamos, Señor, que nos lleve con bien a casa, y así también le pedimos, si hubiera alguien que nos está viendo a través de la página web, que quisiera hacer una oración de fe,
escribir su nombre en el libro de la vida, yo le invito a que ore conmigo. Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera pueda entrar a tu presencia, Jesús. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Amén.